Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a iniciar una enseñanza de la fiesta de Sukkot. Hoy no hay parashá como tal, porque en el judaísmo se le conoce como Shabbat Chol HaMoed, o el Shabbat que está dentro de la fiesta. Entonces, hoy no hay una parashá como tal. La última parashá, como bien me preguntaba el hermano David, o sea, la siguiente parashá o el siguiente sábado es Bereshit, es Génesis, el primer libro y la primera parashá. Entonces, cuando se leía la última porción de la escritura, y esa parashá, esa porción de la escritura se termina leyendo el último día de la fiesta después de Sukkot, que se llama Shemini Atzeret, o el octavo día o el octavo de retención. Y en esa fiesta se termina el ciclo anual de leer las escrituras y se reinicia el ciclo después de. Entonces hay una fiesta también en ese mismo día, en Shemini Atzeret, o el octavo día, que es este miércoles, que se llama Simhat Torah, o el gozo de la Torah, el gozo de la escritura, el gozo de leer y consumir, alimentarse de la palabra de Dios. Acuérdense lo que dijo el Mesías: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es más o menos lo que se está diciendo. Usted está constantemente alimentándose de la palabra de Dios. Usted está constantemente rodeado de personas que viven en el Evangelio, en la palabra de Dios, en los mandamientos, y eso va a producir un gozo y una alegría que el mundo no puede dar. Entonces, hoy, como no hay parashá, pero sí hay evento, porque estamos todavía en la fiesta de las cabañas, o la fiesta de los tabernáculos, como pueden ver allá afuera. Voy a hacer un breve resumen de lo que explicó el hermano Armando, fue el que enseñó, ¿verdad? Este Shabbat que pasó, este inicio de la fiesta. Y de ahí vamos a empalmar con más cositas que la fiesta tiene, porque esta fiesta tiene bastante información. Michelle me decía, pero explícale más a la niña. Entonces, es difícil limitar las cosas en el tiempo para que quepan todas. Entonces, por eso es que uno tiene que también continuar. ¿Se acuerdan de eso que decía también en el nuevo pacto? Que a las personas nuevas, los gentiles, que eran los extraños a la fe, tanto a la Biblia como al Mesías, porque el Mesías era prometido al pueblo de Israel, aunque las naciones iban a estar incluidas en Israel. De hecho, esta fiesta se le conoce como la fiesta de los gentiles, la fiesta de las naciones. Y precisamente esta fiesta es la culminación del plan de salvación también. Entonces, vamos a ver cómo esta fiesta conecta y amarra todo ese contenido que tiene dentro de sí, ¿verdad? Inicialmente, voy a leerlo con el versículo. El hermano Armando llegó y nos dijo que esta fiesta simbolizaba el anhelo de Dios de vivir en medio de su pueblo, ¿cierto? De estar en medio del pueblo, no lejos, como los otros dioses. ¿Se acuerdan que después de dar el Shema, el Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Dios les dice en Deuteronomio: ¿qué clase de nación tiene a dioses tan cercanos como los tienes tú, oh Israel? Dios está ahí al ladito, Dios está en medio de tu pueblo. Lo dice la canción también de Sofonía. ¿Se acuerdan de Ronnie, vacío? Dios en medio de ti. Él luchará por ti, callará de amor, te consolará. O sea, Dios siempre está cercano a su pueblo y presto para escuchar. Entonces, ese anhelo Dios lo manifestó enseguida. En Éxodo 25:8, él mismo le dijo a Moisés: y harán un santuario para mí. Es decir, o sea, ya toda la nación tenía sus cabañas. Y Dios dice: yo también voy a tener una, y la vas a poner en la mitad del pueblo, es lo que dice aquí. Y habitaré en medio de ellos. Y conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo harán. Superficialmente estamos hablando de eso físico. Acuérdense que también lo dijo el hermano Armando: habitarán en tabernáculos para que sus hijos sepan que yo hice habitar en tabernáculos al pueblo de Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto, ¿se acuerdan? Pero Dios dice: hagan una
para mí también y pónganla en la mitad. Yo voy a convivir con mi pueblo. Superficialmente estamos viendo el primer nivel de esa escritura y es así. Pero profundamente la revelación final, y eso ni siquiera es la final, pero todavía en ese momento no se conocía, era que Dios iba a vivir en medio de nosotros también a través de su Santo Espíritu. Como bien lo decía también el hermano Armando en el inicio de esta fiesta, la azúcar también simboliza nuestro propio cuerpo, ¿se acuerdan? Y nuestro cuerpo es un santuario también para Dios. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre su puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a vivir juntos, a habitar juntos. Entonces ahí está Dios cumpliendo esa palabra, primero en el nivel físico, cuando hizo su Mishkan, el tabernáculo de él, estaba en medio de los de Israel, y después lo hizo en una manera antes de lo que les estoy diciendo yo, con su propio cuerpo temporal, porque eso simboliza temporalidad. Yo le trataba de explicar a mi hija que habían al menos 3 cosas importantes de la fiesta para entender también hoy en día, y una de ellas era el mundo, que creo que Armando hizo referencia a eso. Este mundo es temporal, ustedes lo saben, y dice las escrituras que este cielo y esta tierra van a ser deshechos por fuego y se van a deshacer como un pergamino cuando usted lo quema, y se van a abrir todas las cosas y van a haber cielos nuevos y tierra nueva, donde sí va a poder habitar la justicia nuestra, que es Dios mismo. Ahora mismo hay una barrera, porque si Dios vive en medio de nosotros como Él es, nosotros nos fulminaríamos como lo que pasaba, que también se explicaba en el inicio de la fiesta, que si el sumo sacerdote y era un solo hombre y solamente entraba una vez en el lugar santísimo y amarrado y no dormía ni siquiera, y le leían toda la noche los salmos para que no se le pasara ningún mal pensamiento, y además estaba limpio y no estaba sucio, y entraba con esa misión de pedir perdón a nombre del pueblo para que llegara un año nuevo de limpieza y de renovación del pacto, y él entraba esa sola vez. Así sería estar en la presencia del Dios vivo, y todos los profetas lo manifestaban cuando lo veían, y no directamente sino en visiones, ¿verdad? Porque Isaías vio visión, él no vio a Dios directamente, Moisés tampoco vio a Dios directamente, veía al ángel del Señor que lo representaba mínimamente, pero para Moisés eso fue una conmoción. Oye, la salsa no se consume y quítate las sandalias que están en un lugar santo. O sea, le estaban mostrando que estar delante del Dios de la santidad era imposible si no había una limpieza total. Entonces, si Dios viene a habitar aquí como Él es, se deshace todo y estaríamos muertos enseguida. Por eso es que Dios puso límites en el monte Sinaí cuando iba a entregar las tablas de la ley, y dice, pongan arqueros ahí. O sea, no es que yo no pueda, yo no quiero que ellos traspasen el límite, se vayan a subir allá y vayan a quedar incinerados allá y se mueran. ¿Ya? Todo eso es el símbolo de que nuestra cohabitación con Dios está impedida por nuestra condición, no la de Dios. Dios no tiene nada que mejorar, Dios es perfecto y Él no cambia, dice, ¿cierto? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de variación. Nosotros somos los inconstantes, nosotros somos los imperfectos. Ahora, ¿qué se dirá de su ley? Su ley es perfecta, dice transforma el alma, ilumina nuestros pies, ilumina el camino. Es más dulce que la miel, más deseable que mucho oro refinado. Y todavía hay algunos de nosotros que no, que esa ley vieja, que no sé qué. No, señores, los viejos somos nosotros, y eso, viejos en maldad. Entonces el nuevo pacto o el pacto renovado no es una modificación a Dios ni a su ley, sino a nosotros, para que podamos ser compatibles con Dios y con su ley, ¿verdad? Entonces eso es lo que se consigue como resultado de la última fiesta. La habitación de Dios como es, no la temporal, en medio de su pueblo restaurado y asegurado de que nunca más va a pecar, con el cuerpo de la redención, que es la última redención que faltaba, que se conseguía en Yom HaKippurim, lo enseñó el hermano David, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, y esa transformación es para poder entrar y ser compatibles con Dios.
Todo eso está en esta fiesta. Imagínense, si es el primer versículo, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, y ese habitaré en medio de ellos les decía que era progresivo y hacia adelante. La primera habitación fue el tabernáculo, y ahí se manifestaba la Shekinah, ¿se acuerdan? Shekinah, que se mostraba la nube enseguida en el día, y en la noche se ponía una columna de fuego, y ahí solamente decía Dios, venga Moisés, venga Aarón, entren y tal. Salgan ahora, díganle al pueblo. Pero ahí estaba Dios simbolizado por ese ángel que hacía ese prodigio a nombre de Dios. Pero era un primer paso, un acercamiento. Después, ¿qué pasó? No estoy conforme, quiero más. ¿Cómo? Entonces vino el templo, y ese cambio de tabernáculo a templo también está simbolizando esto. El tabernáculo, ¿qué simboliza? Nuestro cuerpo mortal, que simboliza también el cuerpo del Mesías humano, que era temporal, que simboliza también cielos y tierra actuales, que han de ser destruidos por el fuego y han de ser reemplazados por cielo nuevo y tierra nueva. El templo después establecido, que simbolizaba nuestro cuerpo después de la resurrección, que va a ser como el del Mesías, que ya no va a haber más hambre, ni más clamor, ni más dolor, porque las cosas viejas pasaron, ya no va a haber más tendencia al mal, ni al pecado, ni nada de eso. ¿Qué más simboliza? El cuerpo del Mesías como fue antes de venir al mundo. Ese mismo cuerpo con el que él hizo al hombre con sus manos, lo moldeó como el alfarero que dice los profetas que él fue. Él dice que dio forma al ser humano y después dijo que insufló a través de su nariz aliento vivificante sobre la nariz de Adán, y fue Adán un alma viviente. Entonces el Mesías también tiene un cuerpo, por eso es que le dicen que él es la imagen del Dios invisible desde siempre, ¿ya? Y dice Filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en Yeshua el Mesías, el cual no estimó el ser igual a Dios. Ahí está lo que dice Juan 1:1. En el principio de la creación ya era en pasado el verbo, o sea que había un pasado antes de que hubiera tiempo, espacio, materia. Está diciendo que Él es antes de todas las cosas. ¿Eso qué significa? Que Él es el creador. Sino que hay una manera técnica también de referirnos a Él, porque a Dios le interesaba explicar cosas que, no sé por qué tiene este tema, pero que Dios tiene una manifestación física, ¿ya? Así de sencillo, y que a través de eso Él nos da una pedagogía y una enseñanza de que Él entregó y se despojó a sí mismo de su manifestación física, de su cuerpo, lo degradó a la forma humana, y así es que se cumple Dios hecho hombre, porque solo había una manera de redimir a la humanidad, y era que hubiera un solo hombre justo, y Dios mismo se quejaba. En la escritura dice que no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, o sea, es Dios buscando uno al menos que justifique la salvación de los demás. Ustedes se acuerdan, es similar a cuando vienen los ángeles y el ángel del Señor y llega donde Abraham, y bueno, ¿dónde estaba? Le ocultaré yo a mi amigo, lo que he de hacer es que tengo que ir allá a, ¿cómo es que se llama? Sodoma y a Gomorra, y voy a quemar eso yo, tal, porque es que eso está terrible. Y entonces empieza Abraham, ay Señor, y si hubieran 100 justos, al menos no, si hubieran 100 no te preocupes, que por causa de esos 100 no haría juicio sobre esa tierra. Esa es la pregunta. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Necesito uno para no exterminar a la raza humana. Y entonces, bueno, y si no hay 100, sí, porque Abraham se puso, que está complicado Sodoma y Gomorra, y si son 50, por causa de esos 50, no, Señor, qué pena molestarte, y si hasta que llegue, hombre, si hay 10 al menos, ¿no? Por causa de esos 10 no la destruye, todo bien. Y Abraham se fue tranquilo, pero mire la justicia y la exigencia de Dios, que ni 10 había. Y entonces llega y bueno, nada más estaba el Lot y entonces y su familia, y entonces por lo menos salen en grupito. La mujer, no, es que a mí me gusta ya, porque es que la escritura después nos revela, no fue que, es que Dios es malo, volteó y la fulminó. Dios midió el corazón, ya sabía. Ese era un Satanás en potencia, o sea, Satanás estaba en el reino de los cielos. Dios lo hizo ángel, querubín precioso, protector. Las hijas. ¿Los nombres de quién? Perdón. Lot.
Y ya. Las hijas y la esposa. Entonces, de esos cuatro, se murió la esposa y quedaron tres, Lot y las hijas. No, no tenían la esperanza en Dios porque, ponle tú, si el judaísmo dice, no, es que ellas pensaron que se acabó la humanidad porque ellas vieron la devastación y quedaron tres y tal, y tenían que repoblar, algo así. Ajá, y como hizo Dios con Adán, o sea, ya tenían era que orarle a Dios o algo, pero no, sí, vamos a arreglar las cosas a nuestra manera. Casi todas las cuestiones que han pasado en las escrituras, los conflictos y todo, yo voy a ayudar a Dios, tengo una idea maravillosa. Señor, te voy a ofrecer esta manera de alabarte, porque hay muchas maneras de alabarte, oh Dios, y no, solo hay una. La palabra de Dios te dice, así vendrán, así se vestirán, de esta manera irán, en esta fecha será, donde yo les diga se sacrifica, donde no hay, no hay. Así se come, así, y eso es por el bien nuestro, porque, o sea, ahí están las evidencias de que cuando tomamos nuestra propia iniciativa en pro de apoyar el plan de salvación salen desastres y cosas malas, y es lo mismo que un evangelio adulterado. ¿Qué significa eso? No, pero es que yo le voy a agregar a la salvación perfecta que oró Yeshua, que oró Jesucristo, que si él no hubiera venido nadie se hubiera salvado, le voy a añadir diezmo, vamos a decirlo así. Y tienes el evangelio falso de la prosperidad. Y de eso se vuelve una abominación y dicen porquería. Hoy en día eso es lo más aberrante que hay. Dicen cualquier cosa. Dios es como una prostituta, así dicen. Cash Luna, lo dice otro. Es como la prostituta, a ella no le importa de dónde vienes ni con quién has estado, con tal de que tú pactes. Si tú das plata, ella te abre las piernas, así es Dios. Y las escrituras dicen que Dios es santo, 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 que incluso al más mínimo traspaso en presencia de su santidad la persona muere. Hoy en día esas personas no mueren porque es que Dios no está en esos lugares y tampoco se está manifestando físicamente, pero esos pecados están anotados ahí. Y si no se arrepienten esas personas, van a conocer la ira de Dios. Por un momento ¿no? Que tengo riqueza y tal. Loco, pero bueno. Entonces Dios habitando en medio de nosotros implica una transformación del entorno. Entonces le decía, el azúcar va a ser reemplazada por lo que es eterno, vamos a decirlo así. Y de esta manera está escrito también en el libro de Hebreos. Si quieres vamos a leerlo, Hebreos 2:14. No, perdón, ese es otro cita de Hebreos que tengo. Ya les voy a decir. Vayan buscando el libro de Hebreos y ya les digo en qué cita está, hermanos. Pero en esta cita se habla siempre de que lo temporal va a ser absorbido por lo que es eterno ya. Y eso se refiere a tabernáculo. El tabernáculo que simboliza nuestro cuerpo mortal va a ser transformado por un cuerpo inmortal de la resurrección. El cuerpo del Mesías como lo conocimos, porque eso lo dice las escrituras, si al Mesías lo conociste según la carne, está refiriéndose según a la naturaleza humana, ya él no es así, ya él resucitó, y con todo y que él resucita, las escrituras nos dicen que aún ese no era toda la gloria que él tenía con el Creador antes de la fundación del mundo, porque hay una parte en las escrituras donde dice, Padre, devuélveme la gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Y eso implicaba que ahí todavía estaba en sujeción porque estaba todavía representando al humano perfecto que necesitaba a Dios para no condenar a la humanidad. Léelo, hermana, mientras busco el hebreo. Primera Corintios, ¿qué? Léelo duro. 15. Primera Corintios 15, 54 y 55. Alguien que lo lea con voz fuerte. Voz de shofar. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte,
donde no se cumple tu vida. Amén. O sea, fíjense que Dios va a absorber la muerte y ya no va a existir más. O sea, es que no es que hay que después se va a revelar alguien más. Todos los rebeldes, todos los posibles rebeldes y los que rechacen el evangelio, así de sencillo, van a ser echados en el lago de azufre y de fuego, que es la segunda muerte. La misma muerte dice la escritura que va a ser echada en el lago de azufre. Y ya no habrá más muerte, ya no habrá más clamor ni más dolor. Las cosas viejas pasaron y entonces lo único que va a quedar es la retención. Cuando habla de retención está hablando de inmortalidad, de eternidad, porque la escritura dice que nadie puede retener su propia vida, su propio depósito. Usted no es dueño de eso. Si Dios da la capacidad de que eso pase, es porque lo está invitando al reino eterno de Él. Y es a través de Él que es la puerta. Él lo dice, yo soy la puerta. Nadie puede entrar a este estado. Por eso que dice, entra en el reposo de tu Señor. Aún queda un reposo para los hijos de Israel. O sea, este es un anticipo, este Shabbat es un anticipo de lo que será la salvación. Entonces, estamos 6 días trabajando y haciendo toda nuestra obra, y el séptimo día de Shabbat para el Señor tu Dios. Y en ese octavo día, Shemini Atzeret, le toca a David esa enseñanza, y me les adelanto un poquitico. Dios retiene ese estado de salvación, de reposo, de frescura, de que ya no tienes que estar pendiente de lo que te haga daño ni de cuidar, porque ya estás en un estado en que siempre te vas a conservar de la mejor manera posible, porque es Dios el que lo hizo. O sea, cuando Dios hizo a Adán y Eva, Él no los hizo ni bebés ni viejitos, los hizo en el punto cúspide de que no sé si son 25 años o 20, yo no sé, pero Dios hizo, exacto, y Dios los hizo perfectos para que llenaran la tierra y la poblaran y fueran parte del reino que siempre se va a continuar expandiendo, porque es que Dios sigue creando hasta el día de hoy, dice las escrituras. Eso no es que no van a caber en el mundo. O sea, es como que, ay, pero Señor, yo soy tartamudo, yo hice la boca, yo hice la oreja, vaya y hable. Que no, nada más obedezca, o sea, no se ponga que, es que lo que pasa es que no van a creer, no van a entender, haga caso y vea las cosas y así me glorifica a mí y yo me glorifico en usted y le doy bendiciones de ñapa por obedecer, para que sepas que es chévere hacer caso, algo así. Entonces, bueno, el verso que les decía era Hebreos 12, vamos a buscar desde el 24. Para que veamos eso que es removible, que es cambiante, que va a ser reemplazado por lo eterno y no perecedero. Dice el 24 de Hebreos 12, y a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel, miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que habla desde el cielo. ¿Quién era el que hablaba de la tierra? En ese contexto, Moisés, que Dios le estaba dando palabra para que hablara, y no está diciendo que Moisés sea malo, simplemente que está hablando de que la condición de Moisés era temporal. El que habla desde el cielo viene del reino eterno, que es Yeshua. Entonces dice, si Dios no perdonó a aquellos que no escucharon a Moisés, que era menor en comparación al Mesías, que es el propio creador, cuánto más el que deseche las palabras del Mesías. Dice esa parte de la palabra de Dios. Ahora miren el 26, la voz del cual, o sea, está hablando la voz del Mesías, la voz del cual conmovió en aquel entonces la tierra, dice, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Cuándo conmovió la tierra antes? Cuando entregó su palabra y cayeron relámpagos y se escuchaba la voz del shofar y se estremecía el monte Sinaí y decía que Dios hablaba y el pueblo no lo soportaba y se asustaba y decía que Dios no vuelva a hablar con nosotros porque nos vamos a morir, estamos en presencia de un Dios santo que nos está diciendo cosas imposibles. No mentirás. Uno dice, sí, yo digo mentiras todos los días o un día de por medio, o bueno, yo digo mentiras una vez al mes, pero no mentirás es absoluto. Y se quedaban así, me voy a morir, no tengo cabida en ese reino, mejor que no diga más. Y tenían que decir amén, porque es que si no decían amén estaban desechando su palabra y quedaban por fuera del pacto del único que en verdad les podía sostener la vida.
pero no se daban cuenta que esa imposibilidad estaba impuesta por Dios precisamente para que ellos le dijeran, Dios mío, yo quiero pero no puedo, ayúdame. No como, o sea, eso es, el Señor mira de lejos al altivo, pero al humilde lo acerca a Él. Y el mismo Mesías lo explicó con los fariseos. Les voy a poner un ejemplo, fariseos, vengan acá y díganme a quién escuchó Dios. Estaba un fariseo que decía, gracias Señor, porque no soy como aquel hombre pecador, que no sé qué yo hago, yo no sé qué, Y aquel otro hombre que era pecador, indudablemente, decía que ni siquiera era capaz de levantar sus ojos al cielo y decía, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿A quién creen ustedes que Dios escucha? Y ellos sabían. Y el Mesías estaba describiendo la actitud que ellos mismos estaban teniendo y lo que les estaba diciendo es, ustedes saben cómo los voy a escuchar. ¿Se van a quedar así o van a reconocer su pecado? Porque es que no es que ustedes sean justos y él no. Es que ninguno es justo y este es el único que tuvo la decencia de reconocer delante del Dios que es santo y que lo ve todo y que lo sabe todo cuál era su condición y Dios lo escuchó a él. Arrepiéntanse igual que él y ustedes también serán escuchados. Es lo que le está diciendo. No les está diciendo, fariseos, los voy a echar al infierno, no. Cuando el Mesías habla en vida, es mientras hay vida, hay esperanza, aunque sea una palabra muy dura. Así de simple. Entonces, ahí está diciendo, la voz del Mesías conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún otra vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo. Y mira la explicación del apóstol. Y esta expresión, digo yo que fuera apóstol, pero... Y esta expresión, aún una vez, significa la remoción de las cosas movibles. ¿Qué está diciendo? Las cosas temporales que representan la SUKA. Tu cuerpo y el mío, mortales, que se ponen viejos, que se enferman, que tienen la tendencia al mal, todo eso. El cuerpo del Mesías que ya fue como humano temporalmente, pero que ya sabemos que resucitó y ahora tiene otro cuerpo. Eso ya no lo vas a volver a ver más nunca. Y el cielo y la tierra que dice aquí que se va a ir, no va a quedar nada de eso. Entonces aquí no puedes hacer tesoros en la tierra. Decía el Mesías, hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Si ustedes se ponen a guardar cosas aquí, es como si estuvieran metiendo plata en un banco que ya ustedes saben que se va a acabar en 30 días. Entonces usted dice, ¿por qué van a meter esfuerzo ahí si eso ya ustedes le dijeron que se lo van a llevar? Que... Entonces es lo mismo, no trabajen para hacerse poderosos en el mundo acá, trabajen para glorificar a Dios y ya de ñapa Dios dice la Escritura, buscar el reino de los cielos y su justicia primeramente, lo demás son añadiduras que también si quiere Dios te las da y ya, y las vas a tener ahí momentáneamente y después lo que importa es la vida. Acuérdense de Job y Satanás lo sabía cuando él lo afectó, pero todavía no se había metido con su salud. Satanás que le dijo piel por piel, el hombre daría todo lo que tiene si salvare su alma. Y estaba hablando de salvarla aquí físicamente, hablando, exacto, su nefesh, el cuerpo. Si usted, digamos, le falta una pierna y ustedes le dicen, si usted vende su casa y paga el valor de su casa, le ponemos una pierna igualita. Ahí venga, yo con la pierna sigo trabajando y ahí me invento, pero estoy completo ya. Y estamos hablando de cosas temporales. Entonces, aquí están diciendo las cosas movibles, temporales, van a ser removidas, van a ser quitadas para siempre. Entonces dice el 22, el 27 lo leo de nuevo. Y esta expresión, aún una vez, significa la remoción de todas las cosas movibles o temporales, como de cosas hechas, para que permanezcan, ojo, permanecer, retener, quedarse estático, las que no pueden ser removidas. ¿Qué no puede ser removido? Lo plantado por Dios. Por eso que dice, mi mano las sostiene. Cuando está hablando de las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna. Nadie me las quita de mi mano. No se puede. Si Dios ya impartió vida eterna, ahora hay que ver si Él la impartió o no. Eso es otro debate distinto. Pero si Dios dijo, usted está escrito en el libro de la vida, no hay quien lo borre. Porque es que el lo escribe es el que no se equivoca, que es Dios. Y ahí lo tienen.
Entonces Él es el encargado de sostener tú y mí y nuestra salvación. Él es encargado de sostener el cielo nuevo y la tierra nueva, y Él es el que está sosteniendo este mundo mientras tanto por misericordia, porque dice que hace salir su sol sobre buenos y malos. Si Él estuviera aburrido, dice, bueno, sol, tierra, vaya, gire por allá y nos congelamos y nos morimos todos. Ya se acabó esto y haga otra creación así. Que se lo dijo a Moisés, Moisés, córrete. Yo ese pueblo terco, así como tú lo viste, yo lo fulmino, estornudo, se acabó. Y de ti sacó otra. ¿Cómo hubiera hecho con Moisés si hubiera acabado toda la humanidad? Le hace una mujer o le pone los hijos y las hijas y después que ellos les pongan compañeras y empiezan a poblar el mundo otra vez. Adán hubiera sido imposible que se reprodujera, era el único hombre en la humanidad. Y solo había animalitos. Entonces, dice que van a permanecer las cosas que no pueden ser removidas. Te dice el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Te acuerdas cuando cantamos la alabanza de primera de Pedro? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor jamás, que según su misericordia ha hecho renacer para una esperanza viva en el Mesías Yeshua. ¿Y cuál es esa esperanza, hombre? Estar vivos eternamente, recibir un reino eterno que no se acaba y tener la garantía de que no nos vamos a morir en ese reino, sino que vamos a vivir, y no vamos a vivir porque es que hay una, y es que las películas de hoy en día, la inmortalidad es aburrida porque vas a ver morir a todos. Dios no está prometiendo una tortura de que veas a todos tus seres queridos envejecer y morir. Y no, la Biblia te dice que todos los que creyeron en el nombre del Mesías están garantizados para vivir ahí felices y gozosos, como dice la fiesta. Entonces, no, porque es que si no me muero voy a quedar como un zombie, hombre. Son vainas de cómicas y todo eso, pero la Escritura te está diciendo cómo regresó el Mesías a la vida con un cuerpo limpio. Se dejó las señales, es para testiguar, porque es que si no, no se hubieran dado cuenta que era él. ¿Se acuerdan? Yo no creo hasta que no vea, y tengo que meter mi dedo en la llaga apenas lo veo. Mire, mete los dedos en el Señor mío y Dios mío, ya. Bienaventurado eres porque viste y creíste, pero más bienaventurados los que sin haber visto creyeron. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice la Escritura, o sea que Él por medio del fuego va a deshacer todas estas cosas, así que no se amañe a las cosas estas, no se amañe a las obras estas, no se amañe a lo que le gusta al cuerpo, que ya Dios dijo que no. Y ya, es como en la parashá aquella de las mujeres sobrevivientes. Hagan llanto, duelo, olvídense de esa vida pasada y empiecen a vivir la vida nueva y a experimentar el gozo de la salvación en el Mesías Yeshua. De último, porque es que creo que me tomé mucho tiempo en la introducción, vamos a leer algo que pasaba en el último día de la fiesta. Para que entendieran el concepto de retención. Hombre, miren, dentro de esta fiesta dijimos que son 7 días de Sukkot, ¿verdad? Pero el miércoles es Shabbat, que está relacionado con la fiesta, aunque no sea la fiesta. Entonces el octavo día es el de retención de ese gozo, de esa alegría, de también el estado de salvación, todo lo que estábamos diciendo aquí de lo que va a perdurar gracias a que Dios lo sostiene. Pero un día antes de eso, hay un día de limpieza y de una ceremonia espectacular que se llama Hoshana Rabbah. El gran sálvanos, el gran sánanos y límpianos para poder entrar, ¿verdad? Y la purificación siempre hace con aguas vivas. Entonces, esta ceremonia llegaba, usted sabe que es un ciclo anual de escritura que se termina este miércoles. Entonces, obviamente el templo quedaba sucio de un año de estar y presentando sacrificios y regando sangre y quemando acá los corderitos, y quedaba el carbón, todo eso se acumulaba el sucio, y había que hacer un tiempo de limpieza y de reseteo para que se limpiara el tabernáculo, se limpiara el templo y se limpiara donde se hacían los sacrificios. Y ¿cómo se dice? Se configuró una ceremonia donde
mientras hacían esta limpieza se requería agua y vino. El vino para cancelar el olor y el agua pues para que corriera y limpiara, aguas vivas. Entonces las recogían del estanque de Siloé, que estaba allí cerca. Mientras los sacerdotes iban a buscar esa agua, todo el pueblo hacía silencio, ¿ya? Porque era un momento muy solemne y ellos iban cantando esto que vamos a leer en Isaías 12. Los invito a que busquen Isaías 12 del 1 al 6. Y ya lo voy a buscar aquí en hebreo para que vean cómo dice. Y se gocen con lo que pasó después, que la escritura lo dice, usted lo leía sin tener en cuenta eso y chévere, tal río de agua viva y Jesús dijo esto a gran voz, pero la conexión que tiene con la cultura y con lo que se estaba haciendo en esa fiesta es muy hermoso y da una revelación más profunda de esta palabra. Entonces avísenme cuando tengan Isaías 12. Isaías 12. 12 del 1 en adelante. Ah, Listo. 12 de 1 adelante. Sí. Entonces dice, voy a tener el 3 en hebreo. Dice así: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Adonai, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah, Adonai, quien ha sido salvación para mí. Aquí viene la parte que ellos cantaban del versículo 3. Dice: y sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y dirás en aquel día, canta a Adonai, aclamen su nombre, hagan célebres en los pueblos sus obras. Recuerden que su nombre es engrandecido. Canten salmos al Señor porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande en medio de ti es el Santo de Israel. Estaba diciendo una cantidad de cosas. Está diciendo que Dios estaba en medio del pueblo y digamos que ellos ya ahí lo tenían en la parte física, ya no con el tabernáculo, sino que ya ahí estaba el templo creado, ¿se acuerdan? El templo físico. Dicen, Dios vive en el templo y se acuerdan que Dios les prometió cuando Salomón lo creó, Dios le dice, listo, entró la nube y salgan todos porque ahí va a vivir Dios. Y Salomón decía, pero Señor, los cielos y la tierra no pueden contener, este es el estrado de tus pies, y tú dices, ahí voy a vivir. Se metió. Entonces después está el Mesías presencialmente en Juan 7:37, vayan buscándolo, y ellos están cantando esta parte en el momento más solemne de esta fiesta, exacto, esta ceremonia, donde ellos van buscando esa agua para limpiar el templo, donde se valida el perdón del pueblo de Israel y de la tierra que acudía allá para pedir consejo y perdón de Dios. Y van cantando. Y lo que cantan dice, sacarán con gozo aguas de la fuente de salvación y dirán en salvación, y diréis en aquel día, canten al Señor, aclamen su nombre, y después dice que Dios responde porque está en medio de su pueblo, ¿cierto? Eso en hebreo suena así, miren. Ufshatemayim, y sacarán aguas. Besazón con gozo. Dice, Maminim Hayeshua. Esa parte ahí está el nombre del Mesías, Yeshua. O sea, y dice literalmente, y sacarán con gozo aguas de Yeshua, aguas vivas. En hebreo, Yeshua estaba ahí en medio, como Dios viviendo y habitando en medio del pueblo en una experiencia de toda la mujer samaritana con él. Tal cual. Exacto, y ellos están cantando Ufshatemayim besazón, Ima maybe Yeshua, Ufshatemayim besazón, Ima maybe Yeshua, Mayim, oh Mayim besazón, Mayim, oh Mayim besazón. Están diciendo, están en la fiesta del gozo, están cantando y están diciendo, necesitamos aguas de Yeshua para purificar esto y validar el perdón. ¿Ya? Entonces después ya tienen Juan 7:37. Señor. Listo. Gracias. En Juan 7:37, el Mesías estaba en esta fiesta. Ojo, que esto es importante también para nuestra experiencia.
Tengan en cuenta, Yeshua que celebraba Navidad o Sukkot. Ahí dice, si hubiera estado celebrando Navidad, yo también me pongo un gorrito y Pero el Mesías estaba celebrando las fiestas bíblicas y a través de esas fiestas bíblicas se estaba revelando a su pueblo de una manera íntima. Entonces mira lo que dice Juan 7:37. En el último día, el gran día de la fiesta, porque acuérdense, muchos se confunden, Shemini Atzeret, pero no, estamos hablando del último y gran día de la fiesta de Sukkot. El último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ellos estaban cantando, iremos y sacaremos con gozo agua de la fuente de la salvación, agua de la fuente de Yeshua. Y él les contesta en la medio, tienen sed, vengan y saquen y beban agua de la fuente de la salvación. Y después dice, ¿cómo es esto en el ambiente real? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué estaba haciendo el Mesías? Estaba diciéndole, ustedes también son como ese templo. Dentro de ustedes puede haber un altar que necesita ser limpiado. Así como están sacando agua del estanque de Siloé y están cantando que necesitan de Yeshua, del agua de la salvación para limpiar y validar el perdón, yo voy a estar habitando en medio de ustedes, yo voy a ser su sumo sacerdote, yo voy a ser su sacrificio y yo voy a ser su purificador también. Pídanme que yo les doy y les voy a dar una purificación eterna. Y cuando tengan esa purificación eterna van a quedar firmados en el libro de la vida, porque eso significa que tienen el sello del Espíritu Santo y allí van a experimentar el gozo real de la salvación. Eso todo estaba allí metido en ese pedacito, en esos dos pedacitos de verso. Juan 7, 37 y 38 y el 39, que no lo hemos leído. Dice el 39, esto dijo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que habrían de recibir los que creyeran en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Yeshua aún no había sido aún glorificado. Entonces, esta fiesta tiene una cantidad de cosas hermosas allí. Busquen ahora Juan 2:18. Para que vean. Claro, conectaron, exacto. Nosotros, yo cuando lo leí sin tener en cuenta el contexto y aún habiendo leído, pero no conectaba. Ay, qué bonito, aguas vivas y ay, gloria a Dios y tal. Pero el Mesías está hablando directamente al corazón del pueblo de Israel. Él se reveló en medio de una cultura que él mismo se encargó de producir. Y por eso es que hay una parte en la Escritura donde dice, y todas las naciones llegarán y agarrarán del borde del manto a un judío para que les enseñe. ¿Por qué? ¿Pero cuál judío? Un judío creyente. ¿Quiénes eran los primeros judíos creyentes? Los apóstoles. Y ellos escribieron todas estas cosas. Y entonces, ¿cómo las entendemos nosotros? A través del Espíritu Santo y de escudriñar y discernir. Uno no se queda en lo superficial tampoco. La palabra dice que la Escritura tiene una profundidad. Pero esto no es para envanecerse, sino para gozarse y compartirlo y vivirlo. Usted dice, Juan 2:18, los judíos respondieron y dijeron, ¿y qué ya que haces esto, qué señal nos muestra? Respondió Yeshua y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo y es lo que le estamos diciendo aquí. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en la palabra que Yeshua había dicho. Ahora, usted me puede decir, es que yo en Navidad yo celebro el nacimiento del Mesías. No hay sustento bíblico para ponerlo así. En la Biblia sí hay sustento bíblico para demostrar que Yeshua nació en esta fiesta. Y no solamente eso, es que si no hubiera ni para Navidad ni para Sukkot, exacto, septiembre o octubre, cualquiera de los 2 meses, porque hay un año bisiesto en Israel que se añade un mes extra. El año mismo. Sí. Pero este bisiesto tiene un cálculo distinto, el del calendario hebreo. Pongámoslo en empate. No se puede saber cuándo nació Jesús, listo. Bien. Pero entonces es sabido y es un hecho histórico que la Navidad es una fiesta del nacimiento de varias deidades paganas de afuera. Es sabido que la Biblia te dice no copies
ni hagas cosas para glorificarme a mí en tus fuerzas, escogiendo cosas como dice la Escritura y precisamente los ejemplos que hablamos porque genera disonancia. El Mesías celebró Sukkot, se reveló en Sukkot especialmente, y todos los versículos que hay de él hablando no solamente lo tiene celebrando la fiesta de los tabernáculos, sino revelándose específicamente con cosas dentro de esta cultura. ¿Qué te gusta más, lo que hizo y validó el Mesías o lo que hace y valida la tierra? Por eso te digo, tienes cosas movibles que yo te garantizo que cuando el Mesías restaure el cielo y la tierra no va a haber Navidad. Porque el Mesías no estaba y que feliz vanidad y tal, nada de eso. Él estaba feliz Sukkot y se gozaba en medio de esto y invitaba a todos para que experimentaran un gozo que es mayor al que da el mundo. Pero bueno, él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, en 3 días lo levanta, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron, ojo, los discípulos, que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en la palabra que Yeshua había dicho. Ahora busquen Juan 19:34 y ya con esto terminamos. Para que vean una conexión última espectacular, porque estábamos diciendo que en Hoshana Rabbah fueron y buscaron agua. El Mesías dijo y ya llevaban el cántaro de agua, pero también llevaban uno de vino. Y recuerden que ese cántaro de agua y el de vino se vertían delante de todo al mismo tiempo para purificar ese tabernáculo. Y miren lo que está conectando Dios con eso también. Como el Mesías es el propio tabernáculo, es el propio sacrificio y es el propio sumo sacerdote, Juan 19:34 nos está mostrando prácticamente que la manera en la que Él purifica nuestros templos es a través del agua, que es el Espíritu Santo, y de su sangre. Y aquí está la primera vez que eso ocurrió. Dice Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Ahí hay una figura, hay varias figuras en todo lo que usted pueda ver de las fiestas bíblicas. Porque es que el Mesías cuando predicaba y todos sus apóstoles cuando predicaban lo hacían en medio de este entorno. Y los gentiles que llegaban era a vivir esta experiencia, obviamente guiados por el Espíritu Santo y por la creencia del Mesías. Entonces, cuando la Biblia está diciendo que llegarán los de las naciones, 10 de las naciones, y le agarrarán del manto a un judío, primeramente es el Mesías Yeshua, que es judío. Él es el león de la tribu de Judá, y conforme a lo que Dios dispuso, así vendría el Salvador. Y después, él reemplazó a los 12 líderes de las 12 tribus y los puso todos judíos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los apóstoles, y los puso a cada uno de ellos en cabeza de cada una de las 12 tribus. Y cuando vuelva a la Jerusalén celestial, ¿tiene cuántas puertas? 12 puertas. Y las 12 puertas dice la Biblia que tienen los 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces usted va a entrar por alguna de esas puertas, aunque haya nacido en Rebolo, en Repelón, en Barranquilla, en Cartagena, en donde quiera usted, si es creyente y si es de Jesús, tiene que entrar por donde Él diga. Usted no le dice, es que a mí no me gusta, yo quiero entrar por arriba porque yo no me considero. La Biblia dice, precisamente, está hablando del olivo natural y el olivo silvestre. Entonces, dime. Bueno, perdón, sí. Eso, gracias por la corrección, hermano. Pero sí, o sea, los 12 apóstoles del Cordero son los nombres de los 12 cimientos que aparecen debajo de la Jerusalén celestial. Entonces el Mesías no modificó nada. No dijo judíos y gentiles, hizo de los dos, hizo un solo pueblo. Y el pueblo ya estaba hecho, los metió ahí. Y entonces dice en Romanos 11, el olivo natural es Israel, siempre ha sido la raíz de Israel, siempre ha sido el Mesías. Los que no creen en Jesús dentro de Israel están desgajados. Los que sí creen en Jesús, que no eran de Israel, los metió y los injertó contra naturaleza. Y no nos ensoberbezcamos nosotros que fuimos injertados contra naturaleza, porque los que están desgajados, así como tú te arrepentiste, también se pueden arrepentir, entonces Dios los arregla y los deja ahí también. Y los que no los sacan. Pero sigue siendo Israel, es el nombre de la iglesia ya. Algo
curioso es que por lo menos ahora que estabas haciendo la descripción gráfica de la zona Rabá, con respecto a la ceremonia, la fuente, el cántaro y el agua que se vertía, todo un ser, pero es que el Mesías termina siendo un cordero de una comparación que va mucho más allá, colocándose él como ríos de agua viva, o sea, ya no un estanco, ya no una fuente, sino que es un caudal. Espíritu Santo es un Claro. es correcto. Algo Ilimitada porque es eterno, entonces viene del cielo. Entonces, exacto, hermano. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar para terminar y después seguir en este gozo de esta fiesta. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, que con amor nos das cada vez más cosas que nos dan gozo y alegría de conocerte a ti, de saber cómo eres, Señor, porque tú te revelas a través de tu palabra solamente y con tu Santo Espíritu nos indicas cómo ver y cómo entender y cada vez profundizar más, aunque esto nunca se va a acabar porque, Señor, tú eres eterno, tú eres precioso, tú eres amoroso y nunca vamos a poder comprenderte totalmente, pero sí tú te gozas en seguir dándonos cada vez más para que nos gocemos y compartamos los unos con los otros, ya que tú eres nuestra cabeza y nosotros somos tu cuerpo. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te pedimos misericordia, bendiciones y gozo y alegría para tu pueblo en esta fiesta de Sucot, y que sea prontamente en Israel con tu segunda venida, Señor, y en el estado perpetuo que tú nos prometiste para gozarnos eternamente en Yeshua nuestro Mesías. Amén. Amén. Bueno, hermanos. Ay. Uf. Cuando vayas ahora, porque me toca entrar en el trabajo. Ok. ¿Cómo pausa esto?